Nosotros somos estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y hoy presentaremos el capítulo 9, músculo cardíaco, el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. Mi nombre es Daniela García y hoy vamos a empezar a hablar sobre anatomía fisiológica del músculo cardíaco. Bien, vamos a iniciar diciendo que el músculo cardíaco es un músculo estriado que va a tener mifibrillas típicas, al igual que filamentos de actina y de miosina, los cuales, pues como ya sabemos y hemos visto anteriormente, pues se van a poder deslizar durante el proceso de contracción. Al igual que también va a tener discos intercalados, los cuales son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales conectadas entre sí. Cada disco intercalado se va a fusionar entre sí para formar lo que conocemos como uniones comunicantes o uniones de hendidura. Estas van a ser permeables para la fácil difusión de sustancias. El músculo cardíaco es un sinsitio, y sí, efectivamente es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas en las que las células están interconectadas. ¿Para qué sirve? Pues cuando hay un potencial de acción en la célula, se va a propagar rápidamente. El músculo cardíaco, pues, va a estar conformado por dos sinsitios, uno auricular y uno ventricular. El sinsitio auricular va a formar las paredes de las aurículas, mientras que el ventricular pues va a formar las paredes de los ventrículos. Estos dos sinsitios son muy importantes, ya que permite que la aurícula se contraiga un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular. Los potenciales de acción en el músculo cardíaco va a estar conducido por el haz auriculoventricular, que es un fascículo de fibra de conducción. Vamos a hablar del potencial de acción en el músculo cardíaco. El potencial de acción en la fibra muscular auricular va a ser de aproximadamente 105 milivoltios. Sin embargo, va a empezar desde un valor más negativo, que es de menos 85 milivoltios, y va a aumentar de más 20 milivoltios en cada latido. Después de la espiga inicial de la membrana, que podemos ver en la gráfica que está en la diapositiva, la membrana va a permanecer despolarizada aproximadamente 0,2 segundos, mostrando una meseta seguida al final de la meseta de una repolarización súbita. La presencia de esta meseta hace que la contracción ventricular dure 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. Va a haber dos grandes diferencias en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, y la primera va a ser que el potencial de acción va a estar producido por dos canales. Va a estar producido por los canales de sodio activados por voltaje y por los canales de calcio tipo L o canales lentos, o también denominados canales calcio-sodio. Por la gran cantidad de iones de calcio y de sodio que fluyen al interior de la fibra muscular cardíaca, se mantiene prolongadamente una despolarización, dando lugar pues a la meseta del potencial de acción. Además de que los iones de calcio que entran en esta fase activan el proceso contráctil del músculo. La segunda gran diferencia es la permeabilidad de iones de potasio, y esta pues va a disminuir 5 veces. Esto efectivamente no va a pasar en el músculo esquelético, y pues esto en el músculo cardíaco se puede deber al exceso de flujo de entrada de calcio por los canales de calcio. Esto va a reducir mucho el flujo de salida de iones de potasio de carga positiva durante la meseta del potencial de acción, y por lo tanto va a impedir el regreso rápido del voltaje de potencial de acción a su nivel de reposo. Sin embargo, cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0,2 a 0,3 segundos, se va a interrumpir el flujo de entrada de iones de calcio y de sodio, y esto pues
como va a tener como consecuencia pues de que va a aumentar la permeabilidad del potasio. Esta pérdida de potasio devuelve el potencial de membrana a el nivel de reposo, finalizando lo que conocemos como el potencial de acción. A continuación describiremos las 5 fases del potencial de acción. Fase 0 o de despolarización. En ella los canales de sodio rápido se abrirán por aproximadamente 0.2 segundos. Simultáneamente, la membrana se vuelve menos permeable a los iones de potasio, lo que previene el retorno del potencial de membrana en reposo, alcanzando los 20 milivoltios aproximadamente, o sea, pues esta parte de acá. En la fase 0 o de repolarización inicial, los iones de potasio retornan debido a que los canales de sodio se han cerrado, lo cual regresa la permeabilidad a la membrana, lo que podemos apreciar con el declive, que básicamente es esto de aquí. Durante la fase 0 y 1, los canales de calcio de tipo L se han ido abriendo, hasta que en la fase 2 están completamente abiertos. Esto vuelve a disminuir la polaridad a los iones potasio. Este calcio que ha entrado a la célula promueve el proceso contráctil del músculo cardíaco, ocurriendo por aproximadamente 0.2 a 0.3 segundos para posteriormente cerrarse. Fase 3 o de repolarización rápida. Cuando los canales de calcio se cierren, la membrana volverá a ser permeable para los iones potasio. Por lo tanto, regresará al potencial de membrana en reposo. Al llegar a este, es decir, menos 85, menos 90, estaremos en la fase 4 o fase de potencial de membrana en reposo. Bueno, recordando un poco de lo que ya ha dicho Daniela, podemos decir que las fibras ventriculares y las auriculares se comportan de una manera muy parecida. Por lo tanto, su velocidad de conducción será parecida, es decir, entre 0.3 a 0.5 metros sobre segundo, mientras que la velocidad de las fibras de Purkinje será de 4 metros sobre segundo. Esto debido a que poseen pocas fibras contráctiles. En la gráfica podemos apreciar un área de color rojo que representa el periodo refractario del músculo cardíaco, es decir, el periodo en el que las células reexcitables no responden a un impulso, por lo que no podemos generar un nuevo potencial de acción, que traducido a otras palabras sería la resistencia a la reestimulación, el cual durará lo mismo que el potencial de acción en meseta. Sin embargo, existe un periodo refractario relativo, en el cual la membrana responderá solo si el estímulo es muy fuerte, el cual está representado en verde y dura aproximadamente 0.15 segundos para el músculo auricular y de 0.25 a 0.30 para el músculo ventricular. Acoplamiento, excitación, contracción. Como ya lo mencionó Daniela anteriormente, el músculo cardíaco presenta miofibrillas típicas, que quiere decir que está compuesto por actina y miosina. El músculo cardíaco tiene otra particularidad. Básicamente su retículo sarcoplásmico es un poco deficiente, por así decirlo. Entonces necesitamos un medio de compensación. En este caso el medio van a ser los túbulos T, ya que estos van a tener un diámetro 5 veces mayor del habitual. Esto se va a traducir en un volumen 25 veces más grande. Aparte de todo esto, en el interior de cada túbulo va a estar recubierto por mucopolisacáridos, que le van a conferir una polaridad negativa. Recordemos que los iones que van a atraer son iones calcio, entonces pues se van a ver fuertemente atraídos hacia esto. Bueno, en esta imagen podemos apreciar en esta parte de aquí pues la ondita que va a representar al potencial de acción. Bueno, en esta imagen de aquí pues igual podemos apreciar el potencial de acción. El potencial de acción se propaga a través de los túbulos T, el cual llegará a los receptores de dihidroxipiridina que están ligados a los canales liberadores de calcio o receptores de rianodina, que estimularán al retículo sarcoplásmico para liberar calcio.
pero como ya lo habíamos mencionado, el calcio de estas precarias cisternas no es suficiente para la contracción que requerimos, por lo que los túbulos T, que recordando un poco de su morfología están íntimamente en contacto con el líquido extracelular, tomarán el calcio procedente de este para liberarlo en el espacio de las miofibrillas, y así estos iones catalicen las reacciones para el deslizamiento de la actina y la miosina entre sí, dando lugar a la contracción muscular. Es muy importante recalcar que debido a que los túbulos T extraen el calcio del líquido extracelular y la fuerza de contracción depende del calcio, por ende, esta dependerá de la concentración de calcio en el líquido extracelular. La duración de la contracción es aproximadamente de 0.2 segundos para el músculo auricular y 0.3 segundos para el músculo ventricular. Al finalizar la meseta debemos devolver todo esto que utilizamos, o sea, todo el calcio, y para esto vamos a hacer uso de dos bombas. La bomba adenosin trifosfatasa o bomba ATPasa, que devolverá el calcio al retículo sarcoplásmico, y la bomba sodio-potasio, sodio-potasio ATPasa o bomba intercambiadora de sodio-calcio, que regresará el calcio a los túbulos T y al líquido extracelular. Hola, mi nombre es Denis Yael y yo les hablaré del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco son la serie de fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Todo comienza en el nódulo sinusal, el cual se encuentra en la aurícula derecha, en la pared superolateral cerca del orificio de la vena cava superior. En este nódulo sinusal se genera espontáneamente un potencial de acción, el cual va a viajar a través de las aurículas por medio de las vías internodulares, seguido al nódulo auriculoventricular, para así llegar al haz auriculoventricular y finalmente a los ventrículos. El ciclo cardíaco comprende de dos periodos, el periodo de la diástole y el periodo de la sístole. La diástole es el periodo de relajación y la sístole es el periodo de contracción. La frecuencia cardíaca normal es aproximadamente 72 latidos por minuto. Cuando esta frecuencia cardíaca aumenta, reduce el tiempo del ciclo cardíaco y por ende reduce el tiempo, la duración del potencial de acción, de la contracción y de la relajación. La relajación, que es la diástole, se ve la más afectada, ya que los ventrículos no permanecen el suficientemente tiempo relajado para un llenado completo. Las aurículas funcionan como bombas de cebado, ya que aumentan la eficacia de bombeo ventricular. 80% de la sangre normalmente fluye de forma directa desde las grandes venas hacia las aurículas y a través de los ventrículos. Y el otro 20% del llenado se produce con la contracción auricular. El corazón bombea aproximadamente de 300 a 400% más de sangre de la que necesita. Entonces, cuando una aurícula deja de funcionar, es difícil darse cuenta, salvo que se haga un esfuerzo y se puede producir un síntoma agudo de insuficiencia cardíaca, como lo es la disnea. La relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco se da en ondas. Las ondas son registros de potenciales eléctricos que recorren el corazón. La onda P se da por la propagación de la despolarización de las aurículas, seguida de una contracción auricular. Las ondas QRS o complejo QRS aparece a consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, seguida de una contracción ventricular y posteriormente la presión ventricular aumenta. La onda T se da por la repolarización de los ventrículos y seguida de una relajación ventricular. Tenemos presiones en las aurículas con cambios, las cuales se presentan como la onda A, que es producida por la contracción auricular, la onda C se produce en el comienzo de la contracción ventricular y la onda V, que es al final de la contracción ventricular. Ahora, como las aurículas funcionan como bombas de cebado para los ventrículos para aumentar la eficacia de bombeo, la función de los ventrículos como bomba es muy importante, ya que los ventrículos son la principal fuente de potencia para mover sangre a través del sistema vascular. El ventrículo se llena de sangre durante la diástole y durante la sístole ventricular se llena de sangre las aurículas. Al finalizar esta sístole, la presión ventricular disminuye y la presión de las aurículas abre las válvulas auriculoventriculares para que así la sangre fluya rápidamente. La diástole la podemos dividir en 3 tercios. El primer tercio es el periodo de llenado rápido.
El tercio medio es cuando la sangre fluye hacia los ventrículos desde las aurículas y el último tercio se da por la contracción auricular. Los ventrículos durante la sístole se conocen tres periodos. El periodo de la contracción isovolumétrica, que es cuando la presión ventricular aumenta y cierra las válvulas auriculoventriculares. Unos segundos después, aproximadamente de 0,02 a 0,03 segundos, el ventrículo acumula una presión para poder abrir las válvulas semilunares contra la presión de la aorta y la arteria pulmonar. Esta es una contracción sin vaciado, ya que el vaciado se da en el segundo periodo, que es el periodo de eyección. Aquí la presión ventricular aumenta arriba de 80 milímetros de mercurio. Esta presión abre las válvulas semilunares y comienza a salir sangre. 60% de la sangre del ventrículo es expulsada y de este 60%, 70% es de eyección rápida y 30% es de eyección lenta. Después, y por último, viene el periodo de relajación o relajación isovolumétrica. En este periodo finaliza la sístole, que es la contracción, y viene la relajación ventricular, y por ende la presión intraventricular disminuye, y la presión elevada de las arterias que acaban de ser llenadas desde los ventrículos empuja la sangre, de manera que cierra las válvulas semilunares. Unos segundos después, el músculo sigue relajado, y las presiones intraventriculares bajan aún más, y abre las válvulas auriculoventriculares para así volver a iniciar el ciclo. Tenemos tres tipos de volúmenes. El volumen telediastólico, que se produce durante la diástole, y es el llenado del ventrículo. Aproximadamente el volumen ventricular aumenta a 120 mililitros. El volumen sistólico, que se da durante la sístole, es cuando los ventrículos son vaciados y el volumen disminuye aproximadamente 70 mililitros. Y el volumen telesistólico es el volumen restante que queda en los ventrículos y aproximadamente son 50 mililitros. Tenemos distintas válvulas. Las válvulas auriculoventriculares, que como su nombre lo dice, entre aurículas y ventrículos, y las válvulas semilunares, que es entre los ventrículos y las grandes arterias. Tenemos las válvulas auriculoventriculares, la cual podemos ver la válvula tricúspide, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y la válvula mitral, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y las válvulas semilunares, la cual tenemos la válvula aórtica, la cual se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, y la válvula pulmonar, la cual se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. En las válvulas auriculoventriculares, durante la sístole, impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas y lo impiden gracias a músculos capilares que tienen y cuerdas tendinosas. Y las válvulas semilunares durante la diástole impiden el flujo retrógrado desde las grandes arterias hacia los ventrículos que acaban de ser llenados y tienen una velocidad de eyección mayor ya que sus orificios son más pequeños y tienen un cierre más rápido. Mi nombre es Álvaro y yo les voy a hablar sobre la curva de la presión aórtica. Bueno, pues la aorta, al ser el vaso más grande que posee el ser humano, pues obviamente va a transportar volúmenes de sangre muy grandes y con ello manejando una presión pues también grande, ¿no? En este caso, la aorta va a sufrir distintos cambios, en este caso debido a dos fases, la fase sistólica y la fase pues, diastólica, ¿no? En la fase sistólica, lo que va a ocurrir es que va a haber una contracción ventricular, ¿sale? Entonces, al ocurrir esa contracción ventricular, la sangre va a entrar en un proceso que se llama la fase de eyección, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa fase de eyección va a hacer que las válvulas aórticas se abran automáticamente, ¿no? Esa presión se va a convertir a una presión de 120 milímetros de mercurio. Esa presión es la que va a salir la sangre a través de la aorta, ¿no? Pero va a haber también una fase en la que pues esta misma aorta pues deje de, obviamente cuando se termine de vaciar la sangre, pues esa misma presión pues obviamente va a disminuir, ¿no? Y a la cantidad a la que disminuye pues es a 80 milímetros de mercurio. Entonces básicamente la aorta va a estar sometida a distintos cambios o cambios bruscos de presión
debido a estas dos fases, la fase diastólica y pues la fase sistólica, ¿no? En este caso nosotros nos vamos a centrar para fines didácticos y prácticos a la fase diastólica y a la fase sistólica en cuanto al ventrículo izquierdo. Ok, bueno, en el corazón, a la hora de auscultar, ¿verdad? Podemos apreciar dos momentos críticos que se llaman tonos cardíacos. En este caso, el primer tono cardíaco, dice la literatura de Guyton, que el primer tono cardíaco se escucha un sonido suave y que es lento, ¿sale? Ese primer tono cardíaco va a comenzar cuando la aurícula o la válvula auriculoventricular se cierra. Ese sería nuestro primer tono cardíaco. Y nuestro segundo tono cardíaco se va a dar o se va a llevar a cabo cuando la válvula aórtica se cierre debido a la finalización del periodo de eyección, ¿sale? Entonces, ese sería nuestro segundo tono cardíaco, que la literatura nos marca que es un sonido fuerte y rápido, ¿ok? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, en consideración, y ya que pues es muy importante eso pues en la práctica clínica, ¿ok? Otra cosa también importante es el análisis gráfico del bombeo ventricular, ¿ok? Como nosotros podemos apreciar en esta gráfica, tenemos dos principales factores determinantes, que es la presión diastólica y la presión sistólica, ¿ok? Bueno, pues la presión diastólica vamos a explicarla en este momento. Como podemos apreciar en la porción inferior, la curva se mantiene de una manera constante hasta que llega al punto de los 150 mililitros. Pero, ¿qué ocurre después de esos 150 mililitros? Bueno, pues al llegar a este punto, vamos a denominarlo un punto umbral, eh, este momento, recordemos que es el momento del paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, al llegar a 150 mililitros el ventrículo izquierdo, llega un momento en el que ese mismo ventrículo, pues obviamente no se puede llenar más. ¿Por qué? Porque llega a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, al llegar a su máxima capacidad de 150 mililitros, pues obviamente la presión va a aumentar, y esta presión aumenta de una manera ascendente, como podemos observarlo, ¿no? Más o menos al inicio se mantiene una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio y después pasa de 5 a 7 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al periodo de eyección. Y ahora, ¿qué sucede en la presión sistólica? Bueno, pues en la presión sistólica, como podemos apreciarlo realmente, se mantiene ascendente hasta un parámetro de 250 milímetros de mercurio hasta 270 milímetros de mercurio. Y en ese momento, en su cúspide o en su punto más álgido, ocurre un descenso parcial. ¿Pero por qué ocurre este descenso parcial? Bueno, pues de la misma manera como ocurre en la presión diastólica, el corazón llega a alcanzar su máxima potencial de llenado. Entonces, si nosotros pudiéramos acercarnos demasiado de una manera pues, microscópica, podríamos observar que hay un separamiento de las miofibrillas de actina y de miosina. Entonces, al separarse las miofibrillas, eso hace que el poder de contracción o su fuerza de contracción máxima, pues obviamente disminuya. Entonces, eso hace que la curva ascendente, como lo podemos apreciar, llega a un punto en el que comienza a descender. ¿Por qué? Porque alcanza su máxima fuerza de contracción y al seguirse llenando, como vemos, sigue avanzando su periodo de llenado. Al seguirse llenando, pues obviamente esa fuerza de presión, pues obviamente va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque alcanza sus capacidades máximas de llenado. Otra situación importante u otro contexto importante que cabe resaltar es el trabajo externo neto, ¿ok? Ese trabajo externo neto básicamente es el trabajo que realiza en el ciclo cardíaco el ventrículo izquierdo. Ya dijimos que para fines prácticos nos vamos a centrar en este ventrículo. Podemos apreciar que está constituido de 4 fases y vamos a explicarlas en un momento breve. Ok. Bueno, pues como podemos apreciar más de cerca, el trabajo externo está compuesto básicamente de 4 fases, ¿sale? La fase 1
se llama periodo de llenado, ¿ok? La fase 1 podemos apreciarla en nuestra parte inferior de la pantalla, va del punto A hacia el punto B. ¿Qué pasa? Bueno, esta fase de periodo de llenado comienza con un volumen telesistólico, ¿vale? El volumen telesistólico es la cantidad de volumen de sangre que nos queda después de una contracción previa. Entonces, después de la última contracción, la cantidad de volumen que nos va a permanecer dentro de la aurícula va a ser de 50, ¿sale? Entonces, ese, ese momento es lo que va a ser la fase 1, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues comienza con 50 y de ahí procede hasta 120, podemos ver que avanza hasta 120 mililitros y avanza de una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio, avanza a una presión de 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿está bien? Posteriormente, en el punto B, la válvula mitral se cierra automáticamente. ¿Por qué? Porque esa sangre ya ha llegado a su máxima capacidad, entonces se cumple el volumen telediastólico, ¿ok? Posteriormente podemos ver que la cantidad de mililitros no avanza más, sino permanece constante y lo que avanza o lo que aumenta es la presión ejercida. Entonces, esa presión intraventricular aumenta de 5 a 7, aumenta hasta 80 milímetros de mercurio, ¿sale? Eso sería nuestra fase 2, que se llama la contracción isovolímica. Ahora, al contraerse la aurícula izquierda, ¿verdad? Y alcanzar el umbral, por así decirlo, de 80 milímetros de mercurio, lo que va a suceder es que automáticamente esa fuerza va a hacer que las válvulas aórticas se abran. Entonces, eso nos va a dirigir automáticamente hacia la fase 3, que es el periodo de eyección. Lo podemos apreciar en nuestra parte superior de la pantalla, ¿no? Obviamente, al sacar sangre, pues la cantidad de volumen va a disminuir y la presión pues va a mantenerse un poco ascendente y después un poco descendente. Y eso nos va a llevar a que automáticamente pues se cierren las válvulas, orillándonos directamente hacia la fase 4, que la fase 4 es la relajación isovolímica, que va del punto D al punto A. ¿Sale? Como podemos apreciar, llegamos hasta el volumen ventricular de 50 mililitros y de una presión de alrededor de 100 milímetros de mercurio disminuye a 2 a 3 milímetros de mercurio. Y así es como se cerraría el ciclo básicamente de la contracción ventricular izquierda, que es muy importante, ¿sale? Para redirigir toda nuestra sangre hacia toda la economía del cuerpo. Entonces, eso es bien importante. Otra característica que cabe resaltar es la fase de precarga y de poscarga, ¿ok? La fase de precarga va a estar dada siempre por nuestro volumen telediastólico, ¿vale? Que va a ser la fuerza de precarga. Y la fase de poscarga va a estar dada siempre por la fuerza de contracción o la fase de eyección, perdón, que se da. Estas dos parámetros son bien importantes porque en ámbitos clínicos estos se ven alterados o se ven modificados cuando hay distintas patologías. Entonces, por ahora cabe resaltar y es importante recordar que el volumen telediastólico va a ser nuestro periodo o nuestra fase de precarga y el periodo de eyección va a indicarnos nuestra fase de poscarga. Mi nombre es Daniela Ríos y les voy a explicar la regulación del bombeo cardíaco. Cuando un corazón se encuentra en estado de reposo, bombea de 4 a 6 litros de sangre por minuto. En ejercicio intenso, bombea de 4 a 7 veces más esta cantidad. Existen dos mecanismos básicos para la regulación del volumen. El primero es la regulación cardíaca intrínseca. Esta se da en respuesta a los cambios del volumen sanguíneo que van a fluir hacia el corazón. Y la segunda es el control de la frecuencia cardíaca y el bombeo cardíaco a través del sistema nervioso autónomo. Ok, comenzaremos hablando de la regulación cardíaca intrínseca, que también es conocida como mecanismo de Frank-Starling. Se dice que es intrínseca, ya que el corazón no va a necesitar de nadie más para regular su propio bombeo.
La cantidad de sangre que bombea el corazón está determinada casi totalmente por la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón, es decir, por el retorno venoso. El mecanismo de Frank-Starling va estar dada por la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo, es decir, que mientras más sangre llegue al corazón, mayor será la fuerza de contracción para poder eyectar la sangre. Control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. La eficacia de la función de bomba del corazón va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo. Comenzaremos con el mecanismo de excitación por los nervios simpáticos. Si la estimulación es intensa, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Recordemos que un adulto joven tiene una frecuencia normal de 70 latidos por minuto hasta 180-200 y en ocasiones hasta los 250. Esta estimulación va a aumentar la fuerza de contracción al doble de lo normal, el volumen de sangre que bombea, la presión de eyección y el gasto cardíaco al máximo. También se va a producir el mecanismo de Frank-Starling. Por el contrario, si existe una inhibición de estos nervios simpáticos, va a disminuir la función de bomba del corazón en un grado moderado. En condiciones normales, estas fibras descargan continuamente a una baja frecuencia. Esto va a mantener el bombeo aproximado en un 30% por encima del que existiría sin esta estimulación. Esta inhibición también va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción ventricular hasta 30% debajo de lo normal. Estimulación vagal, que también es estimulación parasimpática, va a reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción en un 20 a un 30%. Si esta estimulación vagal es muy intensa, va a interrumpir el latido cardíaco por algunos segundos. De ahí el corazón reaccionará y va a latir a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto mientras la estimulación continúe. También, como podemos ver en la imagen, pues la estimulación vagal se va a distribuir principalmente por las aurículas. Por esto se explica la reducción de la frecuencia y por qué no reduce la contracción. Efecto de los iones potasio y calcio y la temperatura sobre la función cardíaca. Cuando tenemos un exceso del ion potasio, nos vamos a encontrar con un corazón dilatado y flácido y la reducción de la frecuencia cardíaca. Este exceso puede bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos a través de las auriculoventricular. Recordemos que los valores normales del ion potasio en el líquido extracelular son de 4 milequivalentes sobre litro. Cuando hay una elevación de este valor normal de 2 a 3 veces, es decir, de 8 a 12 milequivalentes sobre litro, se produce una debilidad profunda al corazón, alteraciones en el ritmo e incluso la muerte. La explicación de este fenómeno es que cuando hay una elevada concentración del ion potasio en el líquido extracelular, va a descender el potencial de la membrana de reposo. Esto va a producir una despolarización parcial de la membrana, volviéndola menos negativa. Cuando tenemos un exceso del ion calcio, vamos a tener los efectos contrarios. Tendremos una contracción espástica, es decir, que va a ser sostenida y fuerte. Por el contrario, cuando tenemos un déficit del ion calcio, vamos a tener una debilidad cardíaca. En sangre, las concentraciones están reguladas en intervalos muy estrechos. Los efectos cardíacos anormales rara vez tienen un significado clínico. Como vemos en nuestra diapositiva, el aumento de la temperatura va a aumentar la frecuencia cardíaca y cuando desciende, va a descender la frecuencia cardíaca. Esto se debe al que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones que controlan la frecuencia cardíaca y esto va a acelerar el proceso de autoexcitación.